Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 13 de Loving the Air 4 de 4 basados en el libro. Gun, entonces ¿por qué eres tan tonto como para dejarte golpearme? ¿Eres tan fuerte como para vencerme? Gun ni siquiera tuvo piedad de la persona que está sin aliento en la cama. Incluso está satisfecho de ver la expresión de miedo en el rostro con los ojos aterrorizados y su cuerpo tembloroso debajo de él. Pech, sigues siendo la misma persona fría. Pensé que serías más amable con tu ex esposo. Gun, ¿quién es su ex? Es solo una cosa vieja que he desechado. Es que se muerde el labio hasta que le duele. Apenas podía respirar, pero estaba tratando de encontrar una salida por sí mismo. Tenía que huir. No dejará que lo mismo le vuelva a suceder. No lo hará. Pero la punta de su barbilla estaba fuertemente apretada y luego se echó hacia atrás para mirar a Gun nuevamente. Sky finalmente vio un terrible demonio, un demonio en forma humana. Gun, en realidad es mejor que antes. Sus ojos que decían que no se rendiría hicieron que Gun se sintiera aún más satisfecho. Sky, déjenme ir, gritó Sky. Gun, dejarte ir es una tontería. Sabes, he estado pensando en ti desde la última vez que hablamos. De repente pensé en ti muy satisfactoriamente, dijo Gun y apretó la barbilla de Sky hasta que le dolió. Pero el joven aún no respondía. Aunque estaba aterrorizado, tenía que huir. No lo dejaría hacer lo que pensaba que haría. Sky, pero yo no en ti. Gun, en el pasado hacías todo exactamente como lo pedía. Bueno, no es muy diferente abrirte de piernas en ese momento que ahora. Sigo siendo la misma persona. Sky no escuchó. Trató de no escuchar esas palabras. Miró hacia la puerta. El cerebro le dice que está desprotegido y trata de controlar su cuerpo que casi vomita. Si quería escapar, debía mantenerse lo más tranquilo posible. Vamos, Sky, vamos. ¡Pum! Empujar. En ese momento Sky ejerció fuerza para empujar a la persona sentada horcajada sobre su cuerpo, para tirarlo hacia el otro lado, sabiendo que si perdía el tiempo hasta que Pech volviera a unirse, aunque fuera un hombre, no tendría la fuerza suficiente para pelear contra ellos. Luego rodó sobre la cama apretando los dientes, conteniendo el dolor en su estómago, y se apresuró a saltar al suelo para correr hacia la puerta de la habitación. Agarrar. Sky. ¡Ah! Pech, ¿a dónde vas? De repente, Pech, que estaba ocupado, se giró para ver a su espalda y reaccionó aún más rápido porque fue directamente y tiró del cabello de Sky, haciéndolo gritar de dolor cuando lo tiró y su espalda chocó contra el piso de la habitación. El sonido de una maldición irritada se escuchó sobre su cabeza. Pech, tu exnovio es tan fuerte. Quiero saber cuánto mejoró hasta que venga Pip-Pie. Tómalo, no te ayudaré más, Gun, dijo Pech tirando de la cabeza de Sky con tanta fuerza que el joven apretó el puño y fue arrastrado de vuelta a la cama. Pero habría sido más fuerte si no hubiera escuchado el nombre de alguien en la conversación. Entonces levantó la cara con miedo extremo. ¿Cómo podría Gun no ver esta mirada? Pech, aunque Pip-Pie nos lo dio fácilmente, ¿qué dijo él? ¿Dijo me lo dio? Los ojos de Sky se agrandaron y su cerebro deja de funcionar tan pronto como escuchó esa frase. Gun, hey, mira tu cara de sorpresa. Estuve tratando de decirte, pero parece que no quieres saber. El joven desvió la cabeza con disgusto cuando una palma golpeó suavemente sus mejillas rojas y lo acarició curiosamente a pesar de saber mejor que nadie que se estaba divirtiendo al ver su cara aterrorizada. Sky, ¿qué? ¡Pum! Pech, es mucho mejor que eso. Sky todavía no había usado su cerebro para revisar las palabras que escuchó cuando Pech golpeó su puño con fuerza en su estómago nuevamente. Su cuerpo se dobló y sus ojos se abrieron enormemente, aunque su visión era borrosa y temblaba. Solo sus oídos podían escuchar con claridad, y sabía que algo hacía que su corazón doliera. Gun, Pip-Pie fue quien te dio a nosotros. Sky, no, no es cierto, él, no, negó con la cabeza, susurrando apenas emitiendo un sonido rechazando lo que decía Gun. Pech, ¿cómo crees que entramos aquí? Bueno, Pip-Pie amablemente me dio una tarjeta para entrar a la habitación. Sky, no, por favor, no es verdad. Pip-Pie, no es cierto, ¿verdad? Tú no hiciste eso. Gun también continuó con un tono alegre.